Queridos hijos de la Iglesia Eterna y hermanos en Cristo, les doy la bienvenida a este podcast católico, custodio y defensor de la verdad heredada, porque la tradición es el futuro. Además, bienvenidos oficialmente al primer episodio. Hoy les hablaré sobre la comunión en la mano. Es un tema que me han estado pidiendo mucho, además está en la palestra desde hace décadas, tanto de la comunidad católica como de los no católicos. Y hoy les hablaré sobre esa fatídica, hay que decirlo de manera directa, esa fatídica práctica que lastimosamente hoy es norma. Hablaremos sobre la presencia real de Cristo en la hostia y también de cómo la norma que en tiempos antiguos fue siempre el dar la comunión de rodillas y en la boca, hoy se ha convertido en todo lo contrario y ha perjudicado la fe, la iglesia y a Dios mismo. Antes de comenzar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a su Madre Celestial, la Virgen María Corredentora y Medianera de todas las gracias, y lo hacemos orando. In nomen Patri et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Muy bien, antes de adentrarnos de lleno en el tema, quiero aclarar de que yo no soy teólogo ni profesor de religión, no soy experto en estos temas, así que no pretendo ser riguroso con la historia, la filosofía y la teología, que son las ciencias que hoy ahondaremos, pero lo que sí pretendo es hablar con la verdad, transmitirles lo que he aprendido y como buen católico, pues aunque no soy experto en nada, por ese amor que le tengo a Dios y al conocimiento y a la sabiduría, por supuesto que he investigado sobre este y otros muchos temas, porque cuando vemos que estas cosas que no son parte de la tradición comienzan a ser prácticas que se vuelven comunes dentro del mundo actual en el que vivimos, nos comienza a sonar sospechoso. Y es ahí cuando se nos encienden las alarmas del sentido común, que haremos mucho uso de él en este programa, que es lastimosamente el menos usado de los sentidos hoy en día. Y aclararemos muchos asuntos en cuanto a este tema porque hay bulos de un lado y del otro, hay mucha confusión, mucha ignorancia, y es pertinente entonces ir al origen de esto, al concepto y el significado real. Y es importante porque es la manera en la que podemos amar y adorar a Dios de la manera correcta, porque no se ama lo que no se conoce. Y para conocer entonces hay que instruirnos de manera profunda. Lo primero que haremos es escudriñar la historia, porque una de las justificaciones que utilizan las personas que hoy aceptan y promueven la comunión en la mano es un texto de San Cirilo de Jerusalén, para ser más precisos, una catequesis en la que habla de la comunión en la mano. Ahora, esto se cita porque es un documento de la iglesia primitiva de los primeros siglos, pero luego resulta que durante todos los demás siglos la práctica general de la iglesia fue dar la comunión de rodillas y en la boca, porque se entendió que era la manera más correcta y más propia de adorar y de tener devoción al Señor. Y ahora, a partir de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, hace apenas unos 60-70 años, se
pone como norma la práctica contraria, la de entregar la comunión de pie y en la mano. Entonces, esto suena un poco curioso y raro porque pareciera entonces que la Iglesia Católica estuvo equivocada durante casi 2 milenios y que ahora es que se está corrigiendo ese error. Y se cita precisamente esta catequesis, pero vamos a ahondar en lo que esa catequesis decía. A ver, San Cirilo de Jerusalén, que era católico, él en esta catequesis describía, correcto, lo que era la comunión en la mano de la época. Ahora, hay que contextualizar las cosas, porque la forma en la que él describe dar la comunión en la mano no era para nada parecido a la manera en la que hoy se da la comunión en la mano. A ver, San Cirilo de Jerusalén comentaba de manera muy minuciosa y específica que había que colocar una mano encima de la otra, que además había que poner las manos de forma cóncava para imitar un copón, como si la mano fuera un copón. Luego ahí el sacerdote depositaba la hostia y no se alzaban las manos, es decir, no se llevaban las manos hacia la boca para comulgar, sino que la persona inclinaba su cabeza, se agachaba y sacaba su lengua y de esa manera la persona comulgaba. Es decir, no se autodaba la comunión la persona como sucede hoy en día, sino que era un proceso un poco más estricto y con sus parámetros, por así decirlo, que como les digo no es nada parecido a como se hace hoy en día. Incluso se dice que muchas personas usaban un purificador, es decir, que ni siquiera había un contacto directo de la hostia con las manos de la persona que comulgaba, sino que simplemente las manos servían precisamente como depósito de esa hostia y luego la persona se inclinaba para comulgar. Pero luego va a aparecer un gran santo de la iglesia y doctor de la iglesia que fue San Agustín, que cuestionaría estas catequesis de San Cirilo. Además que hay que decir que San Cirilo luego fue un hombre que dio problemas a la Iglesia Católica porque no era precisamente el más ortodoxo de los católicos. Más allá de esto, es el único documento que existe, o sea, documento oficial de la Iglesia Católica que habla sobre esta práctica de la comunión en la mano. De resto, no encontramos ningún otro documento. Ahora, hay que ser honestos y hay que decir que lo que sí encontramos es muchos documentos y defensa y promoción de lo contrario, es decir, de la comunión de rodillas y en la boca. Aquí podríamos citar entonces a San León Magno, el papa conocido como León I. Hay que decir también que fue un gran papa del siglo V porque fue conocido por ser gran defensor de la fe. Y él también cuestionó las catequesis de San Cirilo y decía y promovía que la comunión debía ser de rodillas y en la boca porque era la manera más correcta de poder recibir a nuestro Señor. Y esto luego fue defendido y difundido por muchísimos otros papas, santos, doctores, teólogos y pues conocedores de la fe desde la iglesia primitiva hasta ahora. Y la iglesia entendió que al recibir la comunión en la mano, que no se tiene, vuelvo y repito, a ciencia cierta conocimiento de que haya sido una práctica común, tampoco se tiene esa misma certeza de que haya sido de manera común desde los inicios de rodillas y en la boca. Es decir, esto al día de hoy sigue siendo, digamos, un vacío que tenemos en la historia de la iglesia primitiva porque no se tiene de manera fehaciente certeza ni de un lado ni del otro. Se sabe que habían personas en ciertos lugares que comulgaban en la mano y personas en ciertos lugares que comulgaban de rodillas y en la boca. Pero aunque la práctica desde los inicios haya sido en la mano, la iglesia luego en ese desarrollo homogéneo y natural entendió que no era preciso, que no era correcto, que no estaba bien, porque primero hay que entender y contextualizar las cosas. Se está recibiendo el cuerpo de Cristo, o sea, no es un símbolo, no es simplemente un recuerdo, no, es literalmente el cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a
ahondar un poco en la filosofía y en la teología, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, y él nos hablaba de lo que es la transubstanciación, esa palabra que a muchos les cuesta pronunciar porque parece un trabalengua, que se podría también definir como la consagración, que de hecho es el momento más importante y culmen de la Santa Misa, ese momento en el que el sacerdote levanta con sus manos la hostia, que en latín significa víctima, la víctima de Cristo, y donde ocurre ese proceso sobrenatural que Dios mismo ha instituido y permitido únicamente a los sacerdotes que tienen las manos consagradas y han sido ordenados para eso. Y podemos decir que la transubstanciación vendría a ser la conversión de la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo contenidas en ese pan y en ese vino. Imagínense el poder tan grande de tener al creador de todo el universo en tus manos. Eso es lo que hace el sacerdote, que ese poder no viene de él. Ese poder le ha sido legado y permitido a través de Cristo, que se hace presente en esa hostia. Entonces, si entendemos que esta presencia es real y es el Rey de Reyes, imagínense si hay personas que se arrodillan ante los reyes terrenales. Por ejemplo, podríamos hablar del rey de Inglaterra, que por cuestiones de diplomacia y de arraigo cultural la gente hace reverencia y se inclina ante él. ¿Cómo entonces no vamos a hacer reverencia e inclinarnos ante el Rey de todo el universo, ante el verdadero Rey de Reyes? Es una cuestión de devoción, de respeto, de amor y de creer en la verdadera presencia de Cristo en la hostia, que además está presente en cada partícula. Que este es el problema de dar la comunión en la mano, que cuando se desprenden partículas se está desprendiendo el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo en sustancia está presente en toda la hostia. Y aunque ésta se parta en 2, en 3 o en 1000 pedazos, en cada pedazo está la sustancia completa del cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Que luego en otro episodio podemos ahondar más en esto, que ya sería entrar de lleno en la filosofía, para poder explicar esto y que se entienda de mejor manera. Pero si lo hago aquí, pues no vamos a terminar el podcast. Pero es eso, que el problema es ahora con la práctica de la comunión en la mano, es que la gente ha dejado de creer en esa presencia de Cristo. Porque antes el único que podía tocar la hostia era el sacerdote. Y de hecho esto es así, es una realidad. Nosotros no hemos sido consagrados para eso, ni somos dignos de tocarle. Sí, el sacerdote también es un hombre pecador, pero a pesar de sus pecados, él ha sido instituido y llamado por el propio Cristo para precisamente hacer esta conversión, hacer esta consagración. Nosotros no. Entonces, la Iglesia Católica, entendiendo esto, instituye de manera obligatoria el comulgar de rodillas y en la boca. De hecho, si vemos a la Iglesia Ortodoxa, la cual recibe como legado de la tradición esta práctica, al día de hoy se siguen manteniendo fieles a esa norma. Pese al cisma, a que se separan y a que hay muchas diferencias teológicas y culturales, ellos también consagran el cuerpo de Cristo y ellos siguen manteniendo de manera fiel esa práctica. Incluso en los ritos orientales católicos también se sigue comulgando de rodillas y en la boca. Entonces, si la Iglesia durante siglos y siglos enseñó que lo correcto era comulgar de rodillas y en la boca, y esta era la norma general en todas las parroquias a nivel universal, ¿cómo ahora en la actualidad llegamos a la imposición de la práctica contraria, de dar la comunión de pie y en la mano? Que hay que decirlo de manera directa, es algo sacrílego, es un pecado. Todas las personas que comulgan en la mano están en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el comulgar en la mano no se está creyendo en la presencia real de Cristo. Evidentemente hay muchos que lo hacen por ignorancia, pero hay gente que aún creyendo en ella lo practica. Y más grave aún,
es de parte de los sacerdotes y los obispos que se prestaron a esta práctica que nace de una desobediencia. Y entonces aquí es donde nos situamos en la historia contemporánea. Y hay que hablar de un documento oficial de la Iglesia que fue publicado por el Papa Pablo VI, que se llama Memoriale Domini, de 1969, justo en esos años donde estaba desarrollándose el Concilio Vaticano II. Y este documento oficial de la Iglesia es una instrucción de la Sagrada Congregación para el culto divino que nace por la preocupación de que en algunos lugares se había comenzado la práctica, vuelvo y repito, por desobediencia, de dar la comunión en la mano. Estos países fueron Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. Y no es casualidad que hayan sido estos países. ¿Y por qué lo digo? En Holanda, nace el nuevo catecismo holandés, post-Concilio Vaticano II. Este catecismo contenía ambigüedades doctrinales graves y en algunos puntos errores directos. Hay que decir que ese catecismo causó muchísimo daño a la fe en su momento. De Francia vino la Revolución Francesa, que fue el rechazo del orden cristiano y la instauración de un nuevo orden basado en el racionalismo y el liberalismo, prácticas ideológicas que fueron además condenadas por la Iglesia Católica. Y Bélgica y Alemania fueron la cuna de la Reforma, de Martín Lutero, de ese cisma que sufrió nuestra Iglesia. Entonces no es casualidad que estos países hayan sido los que iniciaron con esta práctica, pues son países de espíritu protestante. Entonces, esto llega a oídos del Vaticano y del Papa Pablo VI, y hay que decir que el Papa Pablo VI no fue firme, sino que tuvo una debilidad, porque en lugar de sancionar a estos sacerdotes de esas parroquias, porque hay que decir que no fue culpa de los fieles, ningún fiel pidió jamás que le dieran la comunión en la mano. Esto fue una práctica 100% iniciativa de esos sacerdotes, que además desobedecieron a la Iglesia, porque hay que decir que hasta ese momento la Iglesia jamás había promovido la comunión en la mano. O sea, la Iglesia había seguido fiel y firme en la tradición de siglos hasta ese momento. Entonces el Papa Pablo VI, a raíz de esto, decide sacar este documento y dice algo gravísimo, algo que me parece gravísimo. Y lo cito, abro comillas: se debe conservar la forma tradicional de comulgar en la boca, pero si el uso contrario, es decir, el de poner la Santa Comunión en las manos, hubiera arraigado ya en algún lugar, las conferencias episcopales examinarán las circunstancias de poner la hostia en la mano. Cierro comillas. ¿Ven lo grave que se está probando aquí? Pues se dice básicamente que como ya en algunos lugares había comenzado esta práctica, vuelvo y repito, por desobediencia, en lugar de frenarla decidieron darle pues rienda libre y decidieron permitirla como una excepción. Pero fíjense que lo que comenzó en aquel momento como una excepción terminó poco a poco convirtiéndose como una imposición que ahora hoy en día es la norma. Y muchos dicen, bueno, pero si el Papa lo permitió, el Papa estaba iluminado por el Espíritu Santo. Ya va, hay que decir algo. Y es que la Iglesia no es infalible en sus leyes ni en sus normas litúrgicas. La infalibilidad y la indefectibilidad de la Iglesia, de la misma manera que la infalibilidad del Papa es ex cátedra, la infalibilidad de la Iglesia es en cuestiones de dogma. Y la Iglesia no puede cambiar lo esencial instituido por Cristo. Es decir, cuando desde el clero, cuando desde el Vaticano se va en contra de las normas cimentadas en la tradición, cimentadas en las enseñanzas de los apóstoles, que son las enseñanzas de Cristo, pues son cosas que no se pueden aceptar ni que se pueden aprobar y que evidentemente no vienen del Espíritu Santo. No vienen del Espíritu Santo, sino que vienen por desobediencia y por mera iniciativa de los hombres, como ha sido la realidad.
Entonces, luego vienen las reformas conciliares y las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, que fíjense que las personas que también citan al Concilio Vaticano II para de alguna manera justificar la comunión en la mano, también son personas que no están instruidas, que no han leído las constituciones del Concilio Vaticano II, porque es que el Concilio Vaticano II en sus constituciones también sigue diciendo que se sigue comulgando de rodillas y en la boca porque es la forma que la Iglesia ha instituido y es la forma más correcta. Pero ¿qué pasa? Que la excepción terminó imponiéndose como la norma, lastimosamente, primero en esa debilidad que tuvo el Papa Pablo VI y luego una debilidad que se extendió pues a todos los demás obispos, sacerdotes y también a los fieles, que fueron parte ya de esta nueva práctica y esta nueva vivencia. Y además, luego del 2020, esta práctica se acentuó y terminó ya siendo una imposición total. Ya prácticamente no hay una sola parroquia que no dé la comunión en la mano, lastimosamente. De hecho, los únicos que dan hoy en día la comunión de rodillas y en la boca, siguiendo firmes a la tradición, son las fraternidades más tradicionales como la FSSPX, es decir, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Son de los pocos que se han mantenido firmes a esa práctica, pero ya todos los demás lastimosamente se ciñeron a esta modernidad y terminaron pues deformando lo que la Iglesia desde un principio enseñó. Por eso les digo que es importante formarnos y que tampoco hay que ser un experto en teología y en ortodoxia para entender que esto es totalmente una desobediencia, una práctica que no está apoyada por la tradición, que no está apoyada por los documentos de la Iglesia Católica ni que está apoyado por el mismísimo Cristo. Entonces vuelvo y repito, ¿por qué debemos arrodillarnos y recibirlas en la boca? Que es lo importante. Porque es literal, o sea, no es un signo, es literal la presencia real del cuerpo y la divinidad de Cristo en ese pedacito de pan. Y nosotros adoramos no solo con el espíritu, sino también con el cuerpo. Porque hace poco escuché las declaraciones de un obispo español que decía que ninguna parte del cuerpo era más digna que otra y entonces por eso se podía recibir al Señor en las manos. Y eso no es así. Cuando el espíritu adora, el cuerpo también adora, porque el espíritu y el cuerpo no están separados, es una sola sustancia que está ahí. Y evidentemente cuando el espíritu hace reverencia, el cuerpo actúa en consecuencia, en esa reverencia. Y la reverencia solo está además permitida para aquellas personas que por limitaciones físicas, por ejemplo, una persona que le falta la pierna, una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo, que por razones obvias no se puede arrodillar, aún esa persona puede hacer reverencia y debe comulgar en la boca. Es decir, no hay absolutamente ninguna justificación que pueda dar alguien para decir que no puede comulgar en la boca. De hecho, antes todas las iglesias, y esto se lo pueden preguntar los más jóvenes a sus abuelos, en todas las iglesias habían los comulgatorios o los reclinatorios, que eran estos pequeños muebles con almohadillas en donde tú te arrodillabas y siempre se colocaban al momento de dar la comunión para que la persona precisamente se arrodillara y fuera más cómodo, porque luego estará el que diga que tiene dolores en la rodilla, que le molesta, pero son un par de segundos que te estás arrodillando ante Dios. Y además hay gente que solo va los domingos a misa, bueno, como es debido, me refiero, hay gente que va todos los días, pero es una sola vez a la semana por un par de segundos que te estarías arrodillando para recibir a Dios, al Creador, al Rey de Reyes. Entonces vuelvo y repito, no hay absolutamente ninguna justificación para no comulgar de rodillas y mucho menos para no comulgar en la boca. Y por eso yo digo y afirmo, aunque suene escandaloso, que las personas que realmente creen en la verdadera presencia de Cristo jamás comulgarían en la mano.
porque la presencia real de Cristo en la hostia es un dogma de fe. Entonces, si no creemos en esa presencia, no nos podemos llamar católicos. Así de simple. Así que, sin más nada que decir, les doy las gracias por acompañarme y escucharme. Pronto estaré publicando un nuevo episodio. En Instagram estoy haciendo encuestas de los temas para que ustedes mismos escojan cuál es el tema del que quieren que hable, si no lo escriben en los comentarios. Y así pues estaremos desarrollando nuevos temas que sean de su interés para transmitir la tradición y las verdades de la Iglesia Católica. Así que muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. La Virgen María los cubra con su manto. Y nos veremos en una próxima edición de este podcast de Un Simple Pecador. Muchísimas gracias y hasta luego.